Teorema fundamental del cálculo. ¿Qué establece el teorema fundamental del cálculo? Nos da herramientas para calcular la integral definida. Hasta antes del teorema fundamental del cálculo, la única forma de encontrar el valor de la integral definida era a través de ¿qué? Del límite de una suma de Riemann, ¿verdad? Y bueno, esto dependiendo de la función, podía ser bastante trabajoso. Bastante trabajoso. Resulta que el teorema fundamental del cálculo establece lo siguiente. Si nosotros tenemos acá una función f minúscula que es continua sobre un intervalo AB, ya vamos a ver que esto se lo puedo incluso quitar, el hecho de ser continua sobre todo el intervalo, basta con que sea continua por tramos. Si es continua por tramos, podríamos mencionarlo así, pero bueno, por ahora vamos a dejar que es continua sobre el intervalo y donde f mayúscula es antiderivada de la función f minúscula. Entonces, ¿cómo es la integral definida? La integral definida es la antiderivada o una antiderivada. Tomamos una antiderivada y esta integral definida, perdón, la antiderivada la evaluamos en los límites de la integral definida. Primero evaluando en el límite superior menos, luego evaluando en el límite inferior, ¿vale? De esta forma, entonces, podemos encontrar el valor de la integral definida. Un ejemplo que habíamos hecho nosotros era precisamente trabajar con esta función. Si no estoy mal, nosotros habíamos trabajado el problema del área con esta función, ¿cierto? Donde teníamos esta función que está acá sobre el intervalo de 5 a 8 y esto se había resuelto usando el problema del área, es decir, usando sumas de Riemann con una partición homogénea. Habíamos hecho todas las cuentas y habíamos encontrado el valor del área. Resulta que, como habíamos mencionado por acá, si la función es positiva y además es continua, si tiene estas dos características, ser positiva y continua, entonces el área es exactamente la integral definida, ¿vale? Dicho esto, el problema de la integral definida lo podíamos resolver entonces, ¿cómo? Lo podíamos resolver usando el teorema fundamental, ¿vale? ¿Por qué? Porque la integral definida es igual al área en este caso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la función es positiva y continua sobre ese intervalo. Dicho eso, entonces simplemente calculamos una antiderivada, ¿cierto? Calculamos antiderivada integral entonces de 3x al cuadrado es x al cubo, de 5x es 5x al cuadrado medios y de 7 es 7x. Y lo evaluamos. Por notación lo escribimos de esta manera, esto en un corchete. Acá ponemos límite superior de la integral, acá límite inferior de la integral. Y entonces, ¿cómo se resuelve esto? Primero se evalúa toda la antiderivada que escogimos, que tenemos allí. Toda esa antiderivada se evalúa en el límite superior. Menos, este menos es de la fórmula, ¿sí? De lo que es el teorema fundamental. Y ahora toda la antiderivada evaluada en el límite inferior, en 5. Siempre es evaluar en el límite superior menos evaluado en el límite inferior. Siempre es así. Y luego hacíamos las cuentas, ¿no? Simplemente se hacían las cuentas y se obtenía el resultado. Y bueno, este resultado que se obtenía, pues, era el que habíamos obtenido nosotros anteriormente usando, usando el problema del área, ¿no? Es decir, usando sumas de Riemann. Bien, vale. Vamos a hacer más ejercicios. Vamos a hacer más ejercicios, a entender un par de cosas adicionales de la integral definida. Bueno, tal vez no a entender, sino a recalcar algunas cosas como cuando la integral definida nos arroja un resultado de área. Vamos a ver cómo trabajar entonces con el problema del área cuando tenemos una función que cambia de signos alrededor del intervalo o sobre el intervalo. Y bueno, bien, vamos a hacer entonces otro problema. Resulta que ahora el teorema fundamental del cálculo nos ofrece una herramienta importantísima para resolver problemas de calcular integrales definidas que antes no era nada sencillo.
Por ejemplo, si queremos calcular la integral desde menos 2 hasta 5 de la función seno de x más, vamos a poner acá x al cuadrado más, vamos a poner aquí e a la x. Por ejemplo, si queremos esa integral definida, esta integral definida no la podemos resolver utilizando suma de Riemann con una partición regular. ¿Por qué? Precisamente por las sumatorias. Cuando nosotros estamos calculando las sumatorias, el problema es que no tenemos fórmulas de sumatorias, ¿cierto? Por ejemplo, de seno de i, cuando la sumatoria varía desde i igual 1 hasta n, no sabemos cuánto da esa sumatoria de seno de i, ¿cierto? Ni la de e a la i. No tenemos fórmulas para esas sumatorias. Entonces ese problema con sumatorias, con sumas de Riemann, no se puede resolver, ¿vale? Pero ahora con el teorema fundamental del cálculo, entonces este problema se puede resolver de una manera mucho más sencilla. Esta integral definida, entonces, ¿quién es? Bueno, vamos a escoger, vamos a poner acá la antiderivada. De hecho, voy a poner la familia completa de antiderivadas para que veamos que la verdad no importa qué antiderivadas cojamos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la integral de seno, muchachos? ¿Cuál es la integral de seno? Menos coseno. Perfecto, menos coseno de x. La integral de x al cuadrado, X a la 3 sobre 3. muy bien, queda entonces más x al cubo tercios. Y la de e a la x es la misma función e a la x, ¿verdad? Aquí le voy a poner una constante. Voy a ponerla, de hecho, en otro color. Lo usual, ojo, lo usual cuando nosotros hacemos integral definida es no poner esa constante. ¿Por qué? Vamos a ver con este ejemplo que si yo pongo o no la constante, va a dar exactamente lo mismo. Y como da exactamente lo mismo, entonces por convención no se pone la constante. ¿Bien? Por convención vamos a convenir que esa constante no se pone o básicamente que esa constante es 0. Y veamos, voy a evaluar todo esto en 5, ¿cierto? El teorema fundamental establece que esta integral definida es: tome una antiderivada, acá estoy tomando una antiderivada, y evalúela en los límites de la integral. Condiciones: la función que está acá adentro debe ser continua, ¿bien? Sobre el intervalo. Función seno, que es trigonométrica, esa función seno es continua sobre los reales. La función x cuadrado es polinomial, es continua sobre los reales, y esta exponencial también es continua sobre los reales. Por eso, esta función de acá es continua, puedo trabajar con el teorema fundamental. Entonces, ahora vamos a evaluar todo en 5. Nos queda menos coseno de 5 más 5 al cubo, que será 125 sobre 3, más e a la 5 más c. Y ahora, menos, les aconsejo también que lo trabajen así con paréntesis, ¿vale? Para que no lleguen de pronto a cometer algún error con los signos. Tenemos acá coseno de menos 2 más menos 2 al cubo sobre 3 más e elevado a la menos 2, todo más c. ¿Bien? Entonces observen, una vez nosotros tenemos esto aquí, tenemos esto ahí evaluado, ya reemplazado, pues nos quedan algunas cuentas que hay que hacer sí o sí en la calculadora, ¿no? Acá quedaría, rompiendo estos paréntesis, queda menos coseno de 5 más 125 tercios más e a la 5 más c, y acá va a quedar más el coseno de menos 2. Nos quedaría aquí menos 2 al cubo, es menos 8, ¿cierto? Con este otro menos que está acá fuera del paréntesis quedaría más 8 sobre 3. Y bueno, tenemos menos e a la menos 2 más c. Perdón, menos c, ¿cierto? Acá con este menos queda entonces menos c. Profe, ¿puede hacer Observen, un pequeño para que se vea todo? Por vale, ahí está. favor. Observen, cuando yo uso la constante,
Al final lo que va a ocurrir es esto, que estas constantes se simplifican, ¿bien? Se restan, se anulan. Por eso la verdad es que no importa si yo pongo una constante c, si pongo que la constante es 0, es decir, no pongo constante, o pongo cualquier otra constante, sin importar cuál constante ponga. Cuando es integral definida, esas constantes se van a terminar anulando. Por lo tanto, por convención, no se pone constante. ¿Bien? No se pone constante. Y bueno, ahora hagamos esta cuenta en la calculadora en radianes, siempre que trabajen con funciones trigonométricas, calculadora en radianes. Veamos acá, menos coseno de 5 más 125 tercios más e a la 5 más el coseno de menos 2 más 8 tercios menos e a la menos 2. ¿Cuánto le dio todo? $191.911. Perfecto, a mí también me dio esto. 191.911. Y vale, ese sería entonces el resultado de esta integral definida. Bien, de esta integral definida. Como les digo, ahora el uso del teorema fundamental es una herramienta muy buena, muy importante y sobre todo muy potente. ¿En qué sentido? Que nos va a permitir trabajar con funciones sin que tenga ninguna restricción sobre ella. Las funciones que nosotros trabajábamos con sumas de Riemann solamente eran funciones que eran polinomiales y hasta de grado 3, ¿cierto? Teniendo en cuenta las fórmulas que teníamos. Sumatoria para constantes, para los primeros i, los i cuadrado y los i al cubo, ¿cierto? Entonces, por eso solamente podíamos trabajar con polinomios hasta de grado 3. Igual el trabajo era un trabajo más o menos extenso, dependiendo del polinomio que estuviésemos trabajando y las cuentas que tocase hacer. Pero aquí, con el teorema fundamental, no importa qué tipo de función estemos trabajando, lo único que importa o lo único realmente importante es que podamos encontrar una antiderivada para esa función. Si podemos encontrar una antiderivada para esa función, entonces podemos resolver el problema de calcular esa integral definida. Bien, acá en GeoGebra, vamos a mirar acá en GeoGebra lo que sería esta integral definida. Bien, tenemos y igual a seno de x más x al cuadrado más e a la x, así. Y queremos entonces la integral definida de esta función. En este caso, esta integral nos va a dar exactamente el área. ¿Por qué? Porque la función es positiva. Bien, bueno, voy a copiar esto. Y en GeoGebra uno tiene la herramienta de integral definida. Entonces vamos acá a la barra de entrada, ponemos simplemente la palabra integral y aquí aparece lo que viene siendo integral, aparece integral función extremo inferior y extremo superior del intervalo. Entonces escogemos esa opción. En la función ponemos nuestra función seno de x más x al cuadrado más e a la x. En el extremo inferior, pues ponemos nuestro extremo inferior, que es menos 2, y en el extremo superior ponemos 5, que es nuestro extremo superior. Y observen que acá directamente me sombrea el área que está tomando. Acá, pues, GeoGebra nos arroja un resultado con 2 decimales, 191.91, ¿vale? Quiero que veamos qué pasa, por ejemplo, si yo esta función no lo hubiera puesto acá. Voy a cambiarle por un menos en el e a la x y observen lo que pasa. La función ya no es positiva todo el tiempo. Y por lo tanto, cuando calcule la integral definida, bueno, ese resultado nos va a dar esta cantidad. Observen. Ahora, la función no es todo el tiempo positiva, ¿vale?
Y si ustedes observan la cantidad o lo que viene siendo el resultado de la integral definida, es menos 104.64. Ojo, esto no es la cantidad de área. ¿Por qué no es la cantidad de área? Inicialmente porque el área no puede ser negativa. Entonces, esto refuerza ese hecho que la integral definida nos da el área siempre que la función sea positiva. Entonces, ¿qué hacer cuando la función no es positiva todo el tiempo? Lo que hay que hacer es separar esto en integrales de acuerdo a cómo resulte necesario. Entonces, por ejemplo, acá vamos a separar esto en dos integrales, ¿sí? Y a ver, vamos a plantear entonces cómo resolver este problema de área en general. A ver, en general el problema de área se trabajaría de la siguiente manera. Como vimos nosotros en clase, tenemos la propiedad que nos permite separar una integral definida en dos o más integrales, ¿cierto? Partiendo como tal el intervalo. Básicamente la propiedad de la que hablo es la siguiente. Si yo tengo la integral definida desde a hasta b de f de x y resulta que a es menor o igual que un número c y esto es menor o igual que b, entonces esto es la integral definida desde a hasta c, ¿bien? De f de x más la integral definida desde c hasta b, desde c hasta b, de f de x, ¿bien? Y entonces con esto podemos separar una integral en varias integrales. Otra propiedad que podemos entonces nosotros, uniendo esto con algunos conceptos de área, vamos a poder trabajar con un problema como el siguiente. Vamos a ver. Supongo que tenemos acá una función que hace algo, por ejemplo, así. ¿Qué sé yo? Que hace algo así. Y acá tenemos el número A y acá tenemos el número B. Y queremos hallar el área. Ojo, quiero hallar el área acotado entre la gráfica de la función y el eje X. ¿Cómo puedo hallar esa cantidad de área? Resulta que esto lo puedo separar en varias regiones. Entonces, bueno, voy a llamar a ver, voy a borrar acá un poco esto. Bueno, lo puedo hacer. Bien, voy a llamarle aquí a esta primera, voy a llamarle A1, a esta segunda llamémosle A2, A3, A4 y así tantas como sean necesarias. Bien, lo divido en regiones. ¿Por qué lo voy a dividir en regiones? Porque estas son regiones que están algunas en la parte superior del eje X, otras que están en la parte inferior y esto básicamente nos va a obligar a dividir todo el problema en varias regiones. Entonces voy a hallar estos puntos de intersección, ¿vale? Acá vamos a tener un punto C, acá vamos a tener un punto D, acá vamos a tener un punto E. Entonces, si yo quiero hallar el área total, el área acotada entre la gráfica de la función y el eje X, entonces esto sería la suma desde A1 hasta A4. Suma de áreas, ¿vale? La suma de las áreas de cada una de estas regiones nos da el área total. La pregunta es cómo hallar esas áreas. Entonces, por ejemplo, para el área A1 y A3 tienen algo en común, que la función en el intervalo desde A hasta C es positiva, ¿cierto? Es mayor o igual que 0 en el intervalo desde A hasta C. Lo mismo desde D hasta E, la función es positiva. Por lo tanto, el área coincide con la integral definida. Por ejemplo, el área A1 es la integral desde A hasta C de f de x. Y el área A3 será la integral desde D hasta E. ¿De quién? De f de x, ¿cierto? Si la función es continua y es positiva, entonces el área coincide con la integral definida. Pero en el caso de la región de donde aparece el área A2, resulta que la integral definida no me va a dar la cantidad de área.
Y para ver esto, vamos a hacer un ejemplo sencillo acá en GeoGebra. Entonces, a ver, voy a cambiar aquí todo esto. Simplemente le voy a poner menos x al cuadrado. ¿Vale? Menos x al cuadrado. Voy a cambiar la función así. Y entonces nuestra integral definida también la voy a poner como menos x al cuadrado. Pero ahora la función la voy a poner, por ejemplo, en el intervalo desde menos 2 hasta 2. ¿Vale? Y observen, si yo calculo la integral definida de menos x al cuadrado en el intervalo de menos 2 hasta 2, el valor de esa integral definida nos da menos 5.33. ¿Vale? Menos 5.33. Resulta que si yo, por ejemplo, hago una reflexión de la función con respecto al eje X, vamos a hacer acá una reflexión, una simetría axial. Entonces, la cantidad de área que queda aquí, que estoy sombreando en rojo, esta cantidad de área, teniendo en cuenta que hice una reflexión con respecto al eje X, va a ser exactamente igual a esta cantidad de área que estoy sombreando en negro, ¿verdad? Y de hecho, si la que está en la parte negativa es la función f de x, la reflexión, ¿quién sería? Sería la función menos f de x. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo considero o si yo trabajo con la función menos f de x, puedo hallar esa cantidad de área cuando la función es negativa. ¿Vale? Dicho eso, entonces, por ejemplo, para la región A2, como la función está por debajo del eje X, entonces la cantidad de área, ¿quién será? Será la integral definida desde C hasta D, y en lugar de poner f de x, voy a poner menos f de x. ¿Vale? Ponemos menos f de x, no ponemos la función, sino menos la función, y ahora eso sí me va a dar el área. Lo mismo para la región A4. El área A4, ¿qué es? La integral desde E hasta B. ¿De quién? De menos la función. ¿Bien? Y ahora así puedo calcular entonces esas áreas de manera individual y luego entonces puedo responder ese problema sumando esas áreas. Bien, importante tener eso en cuenta cuando nosotros tengamos que trabajar con lo que vienen siendo problemas de área. Hay que estar muy pendientes de si la función es todo el tiempo positiva o hay momentos en los cuales es negativa, básicamente si tiene puntos de corte con el eje X o si cambia de signo sobre el intervalo, y si eso es de esa manera, entonces hay que separar el problema en varias regiones y calcular el área de cada región de acuerdo a como sea necesario, ¿bien? Entonces podríamos asumir como regla que si la función es positiva, el área se calcula simplemente con la integral definida, y si la región es negativa, entonces es la integral definida ¿de quién? De menos la función, ¿vale? Sería esa integral definida de menos la función. Profe, qué Entonces, pena. sí, señor. En algunos casos solamente las dos áreas son simétricas, ¿cierto? Con el ejemplo pasado que usted dijo que tanto el área 1 como el área 3 eran simétricas. Ah, ya habíamos hecho un problema parecido, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, resulta que no siempre esto es simétrico, ¿no? O sea, no siempre hay simetría en este tipo de funciones cuando se trabaja con esto, con el problema del área. Por ejemplo, no sé, vamos a poner acá alguna función. Vamos a poner x a la 7 menos 5, x a la 6 más 3x a la 5 menos 2x a la 4. Voy a poner más 5x. Y todo esto más 2, por ejemplo, algo así. Entonces observe, supongo que yo quiero, miren cómo es la gráfica de la función. Acá tiene una parte bastante pronunciada, ¿cierto? En esta
esto podría uno pensar que tal vez tiene un comportamiento asintótico hacia menos infinito, pero la verdad no es así. Vamos a cambiarle un poco de escala. Y tal vez con la escala se vea un poco más claro. Vamos a cambiarla un poco más. Ahí está, ¿no? Lo que pasa es que miren, esta imagen es por acá menos 1000, qué sé yo, 1700, 1600, no sé. Bien. Pero supongo que queremos nosotros hallar el área de, qué sé yo, de 0 a 4, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con las cuentas, porque uno podría pensar que acá, con esta gráfica, que el área de 0 a 4, ¿cierto? Si uno analiza esto de 0 a 4, podría pensar que esto está todo el tiempo por debajo del eje X. Y ya vimos a otra escala que esto no es así, ¿no? Ahora vamos a poner escala. Veamos que de 0 a 4 no todo el tiempo está por debajo del eje X. Acá se ve bastante claro, ¿no? Entonces, si yo quisiera hallar el área acotada por la gráfica de la función de 0 a 4, esto con todo esto que queda acá, ¿cierto? Aquí hasta 4, ¿cómo deberíamos hacer esto? Entonces, deberíamos, y observen que acá no hay simetría en ninguna de las regiones, tendríamos que hallar este punto de intersección, ¿vale? Este punto de corte con el eje X, llamamos a este punto C, y tendríamos que dividir la integral. El planteamiento del área sería la integral desde 0 hasta ese número C de la función, ¿cierto? De f de x, de esa función, x a la 7 menos 5x a la 6, etcétera. Y a esto entonces le vamos a sumar la integral desde c hasta 4, y como la función desde c hasta 4 es negativa, está por debajo del eje X, acá vamos a trabajar con menos la función, ¿vale? Trabajamos de esta manera. En algunos casos es posible ver simetría, pero en otros casos no se puede identificar exactamente la simetría o no hay simetría, ¿bien? Lo que sí es importante es poder identificar esos puntos de corte para poder trabajar el problema del área, ¿vale? Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, ahorita hacemos algunos ejercicios acá de la sección de ejercicios. Quiero que veamos otra forma del teorema fundamental. El teorema fundamental del cálculo tiene dos formas. Una forma que es la que teníamos, la que acabamos de ver, se llama forma de antiderivada. Y acá aparece la segunda forma del teorema fundamental. Esta segunda forma es la forma de derivada. ¿Qué establece esta forma del teorema fundamental? Voy a leer lo que es el teorema, voy a hacer una observación y vamos a dar una presentación que puede ser de mayor utilidad para nosotros. Bien, ¿qué establece esto? Si f es una función continua sobre un intervalo AB y x es cualquier número en ese intervalo, x siendo un número que varía entre a y b, entonces vamos a considerar la función g de x, que es lo siguiente. Mucha atención a cómo se construye esta función g de x. Es la integral desde a hasta x, ¿bien? De f de t de t. Acá no se escribe f de x para que quede en términos de otro parámetro, ¿vale? Básicamente, ¿qué es lo que está haciendo esto? Si, por ejemplo, la función f de t es positiva, entonces lo que está haciendo esta función g de x es arrojándonos el área acotada entre a y x, ¿bien? Básicamente, si yo construyo algo como esto, entonces, qué sé yo, por ejemplo, que ahora yo quiero resolver, digamos que a vale 1 y que b vale 7. Y yo quiero resolver el área para esta función desde 1 hasta 2. Bueno, podría hacerlo con integral definida, ¿cierto? Con el teorema fundamental en la primera versión. Pero si ahora quiero hallar también esa área, ya no para 1.2, sino para 1, de 1 a 2, perdón, sino ahora de 1 a 3, de 1 a 3.5, de 1 a 5. Bien, es decir, quiero hallar varias áreas. Entonces, con esta función me va dando el área. Básicamente yo lo único que necesitaría ingresar acá sería el valor
de lo que es ese extremo derecho del intervalo. ¿Bien? Bueno, así se construye la función g de x, que también es una función que será continua sobre el intervalo AB y además es diferenciable. Resulta que la derivada de g es precisamente la función f, ¿vale? Es precisamente la función f. Es decir, que a partir de esto, si yo todo esto lo derivo con respecto a x, ¿vale? Todo esto lo derivo con respecto a x, voy a poner aquí, a ver, voy a poner acá también, voy a correr esto acá un poco. Acá a la derecha, si yo derivo esto con respecto a x, derivada con respecto a x, esto entonces, ¿qué nos da? Esto sería la derivada con respecto a x de quién? De nuestra función g de x, ¿vale? Pero como el teorema fundamental nos lo está diciendo la segunda versión, g' es igual a f. Es decir, que todo esto de la izquierda es la función f. De esta manera podemos observar que la función f de x es la derivada con respecto a x de la integral desde a hasta x de f de t. Bien, esta es la presentación que de hecho nos va a ser de mayor utilidad con respecto a la segunda forma del teorema fundamental. Bien, básicamente esta función f de x es la derivada con respecto a x. Acá es muy importante la forma. Acá tiene que ir desde a hasta x. Si acá no va hasta x, entonces ahí es diferente. Bien, y acá tenemos la función que está allí. Por ejemplo, podríamos hacer nosotros, a partir de una exploración, lo siguiente. Si nosotros queremos hacer lo siguiente, resolver la derivada con respecto a x de la integral desde 0 hasta x del seno de t cuadrado de t. Bueno, a ver, vamos a poner inicialmente simplemente el seno de t de t. Bien, entonces, ¿qué podríamos hacer? Voy a hacerlo de dos maneras. Uno, usando el teorema fundamental en la segunda versión, esto debe ser seno de x, simplemente. Es decir, es la misma función, pero ahora evaluada en x, ¿vale? Es lo que dice el teorema fundamental, segunda versión, que f de x es quien es la integral desde a hasta x de f de t, ¿vale? Básicamente es la misma función que está acá dentro de la integral, pero ahora va a quedar evaluada en x, ¿ok? Pero bueno, vamos a hacerlo de otra forma. ¿De qué otra forma se podría? Se puede, por ejemplo, calcular primero la integral. Entonces tenemos igual a derivada con respecto a x, Profe, ¿sí? ahí donde dice resolver es de A a X, ¿cierto? No es 0 a X. De cero. En este caso lo Ah, es de estamos 0 a poniendo X. desde cero. El valor a puede ser cualquier número, ¿no? Listo. Entonces acá estamos poniendo nosotros en particular desde 0 hasta x. Entonces acá calculamos esta integral. Esta integral definida, la integral de seno es menos coseno de t, ¿vale? No ponemos constante de integración y lo evaluamos entre 0 y x. Entonces esto es derivada con respecto a x de quién. Evaluando todo esto en x sería menos coseno de quién, coseno de x. Y evaluando en 0 nos quedaría menos coseno de 0. Bueno, acá podemos omitir este Y paréntesis. profe, ¿por qué cambió de coseno de t a coseno de x? Porque estoy evaluando la integral. O sea, después de que integro, ¿cierto? Después de que pongo una antiderivada, evalúo en los límites de integración. Recuerden que evaluar en los límites será entonces, primero evaluar en el límite superior, menos luego evaluar en el límite inferior. Bueno, acá de hecho quedaría más coseno de 0. ¿Por qué? Porque este menos que está acá es del teorema fundamental, ¿no? Voy a encerrarlo acá esto en dos paréntesis para que quede más claro. Acá tengo la función evaluada en x menos la función ahora evaluada en 0. Quedaría acá menos el coseno de 0. ¿Bien? Y ahora lo que queda es
calcular la derivada. Acá queda entonces derivada con respecto a x de quién? De lo que es el coseno, perdón, menos coseno de x. Y acá queda más coseno de 0. El coseno de 0 es 1, es una constante. Y finalmente derivamos. Derivamos. ¿Cuál es la derivada de menos coseno de x? Menos seno. La derivada de coseno es menos seno. Y con este otro menos, Sí. entonces esto es seno de x y la derivada de la constante de coseno de 0, que es 1, la derivada de la constante es 0. Es decir, que toda esta cuenta, ¿cuánto nos dio? Seno de x. ¿Bien? Eso es lo que establece el teorema fundamental, la segunda versión. Entonces, bueno, en adelante, cuando tengamos un problema de este estilo, simplemente aplicamos esa versión del teorema fundamental y muy importante la forma. La forma es muy importante. Lo más importante de todo esto es que el límite superior sea exactamente x. ¿Bien? Que sea ¿Tiene que exactamente. ser necesariamente X para poderse cumplir, profe? Sí, señor. Si usted le pone ahí otra cosa, no sé, en el límite superior le pone el logaritmo natural de x, no se aplica directamente el teorema, no se cumple. Y, profe, y ese teorema se aplica con el fin de facilitar que, profe, Bueno, resulta que más adelante, por ahora tal vez no encuentran muchas aplicaciones más allá de resolver ecuaciones integro-diferenciales. Aquí más adelante, en la sección de ejercicios, vamos a ver que hay algunas ecuaciones íntegro-diferenciales. Por ejemplo, aquí, bueno, acá de hecho nos pide hallar que, bueno, nos pide verificar esto, que fue lo que nosotros hicimos, pero no, esta no es la aplicación que quiero mostrarles. Bueno, la verdad es que acá solamente nos muestra ejemplos para aplicar muy directamente el teorema fundamental segunda versión. Pero en la carpeta de Dropbox tenemos ejercicios en los cuales de los exámenes, en los cuales se puede ver que se aplica esto. Ya les voy a mostrar en la carpeta de Dropbox un poco de esto, pero también voy a mostrarles acá. Resulta que en el curso de ecuaciones diferenciales, cuando están en el capítulo 4, vamos a ver, acá capítulo 3, acá está 4.1, un poco más adelante. Listo, aquí ya nos pasamos. Capítulo 4, esto debe ser sección tal vez 4.3. Vamos a ver. Ecuación. Sí, acá está transformada de una función periódica. Por acá está. Transformada de integrales, bueno, 4.4.2, teorema de convolución. Y, a ver, por acá. Acá está. Resulta que en ecuaciones diferenciales hay unas ecuaciones que se llaman ecuaciones de Volterra y tienen esta presentación, ¿vale? Tienen esta presentación. En el curso de ecuaciones diferenciales, algo que se va a querer hacer es trabajar con estas funciones, estas ecuaciones de Volterra, y básicamente esas ecuaciones de Volterra tienen una forma que se puede trabajar con el teorema fundamental. Van desde una constante hasta t, ¿sí? Miren que las funciones dependen de t, y las que están dentro de la integral dependen de otra variable, una variable tau, ¿vale? Entonces la forma en la que se trabajan con estas ecuaciones de Volterra, básicamente se pueden trabajar, digamos, derivando, dependiendo de lo que uno quiera hacer, pero acá, bueno, se va a hacer otra cosa, se van a aplicar transformada de Laplace y se trabaja con ecuaciones de Volterra y estas están muy relacionadas con lo que son ecuaciones diferenciales que modelan circuitos en serie. Bien, entonces allí aparecen ecuaciones de este estilo, integro diferenciales, que dependiendo del problema que se quiera trabajar, se podría llegar a utilizar el teorema fundamental. Bien, a ver, voy a buscar acá
lo que sería la carpeta de Dropbox de nosotros. Y a ver, miremos algún examen. A ver, primeros exámenes. Primeros exámenes, por ejemplo, problema número 4, parte 1. Nos pide encontrar una función f de x continua que satisfaga esta ecuación. Esta ecuación se le llama ecuación integral. ¿Por qué se llama ecuación integral? Porque es una ecuación que involucra integrales, ¿vale? Y la idea es poder despejar de aquí lo que sería la función f de x. Acá para este problema de una vez les hago una observación. Acá hay que hacer una corrección. El límite inferior es x, ¿vale? No x cuadrado. Esto en su momento pues se hizo la corrección en el examen. No es que, bueno, ya vamos a ver, el problema no es tanto que ahí sea x al cuadrado, sino que entonces tal vez se despejaría no la función f de x, sino una función f de x cuadrado más o menos, ¿vale? A ver, voy a copiar este problema. Voy a copiar este problema en el tablero. Voy a hacer el cambio ahí en el tablero de esa x por x al cuadrado. Y entonces miramos cómo resolver este problema. Resulta que hay algunas, como vimos allí, esa muestra que les hice más o menos en ecuaciones diferenciales, hay problemas que se trabajan con ecuaciones de este estilo, que tienen integrales, ecuaciones integrales. Incluso hay algunas ecuaciones que se conocen como íntegro-diferenciales porque tienen derivadas e integrales por allí involucradas. Bien. Bueno, quiero hallar una función f de x que satisfaga la siguiente ecuación. Integral desde 0 a x de f de t igual al coseno de x más la integral desde x hasta 4 de e a la t f de t de t. ¿Bien? Observen, lo primero que voy a hacer para aplicar el teorema fundamental, segunda versión, es invertir estos límites de integración. Bien, voy a invertir estos límites de integración porque si recuerdan la forma del teorema fundamental, tiene que ser básicamente integral desde una constante hasta x, no al revés, no desde x hasta la constante, ¿ok? Bueno, acá me faltó algo, acá acá faltó la expresión de la derivada. Derivada con respecto a x de esta integral es f de x. Bien, la derivada con respecto a x. Muy importante, como les digo, la forma. Esto debe ir acá con respecto a x, solo la variable x debe ser la variable con respecto a la cual se está derivando y en la parte de abajo puede ir cualquier constante. Si tengo esa forma, entonces puedo usar esta igualdad, ¿vale? Entonces voy a buscar esa forma y para buscar esa forma lo primero que voy a hacer aquí a la derecha es simplemente hacer un intercambio de lo que serán los límites de integración, ¿verdad? ¿Qué pasaba, muchachos, cuando intercambiábamos los límites de integración? ¿Qué le pasaba a la integral? ¿Recuerdan? La integral cambia de signo. ¿Sí lo recuerdan? Cuando se cambian los límites de integración, la integral cambia de signo. Y bueno, a la izquierda tenemos integral de 0 a x de f de x de x. Como les digo acá, esta constante puede ser cualquiera, no importa mucho esta constante, no tiene que ser la misma en todas las integrales. Una vez tenemos esto, ahora lo que vamos a hacer es derivar todo con respecto a x. Es decir, que a la izquierda va a quedar derivada con respecto a x ¿de quién? De la integral de 0 a x de f de t. Bueno, acá esto es un dt. A la izquierda entonces tenemos derivada con respecto a x de la función coseno de x menos derivada con respecto a x ¿de quién? De la integral desde 4 hasta x de f de t de e a la t por f de t de t.
e a la t, f de t, de t. Y ahora aplico el teorema fundamental, segunda versión. Entonces acá tenemos derivada de la integral de una función, ¿cierto? Donde el límite superior es x. ¿Esto qué será? Lo que está dentro de la integral, es decir, esta función, toda evaluada ¿en qué? En x. Entonces esto es f de x. Al otro lado de la igualdad que tenemos, derivada de la función coseno. ¿Quién es? Menos seno de x. Y ahora acá tenemos menos, derivada con respecto a x de quién? De una integral desde una constante hasta x, desde una constante hasta x, y acá entonces queda todo lo que está dentro de la integral queda evaluado en x. Esto será entonces e a la x f de x, ¿ok? Y finalmente lo único que falta hacer es despejar f de x. Vamos a pasar entonces el e a la x f de x a sumar a la de izquierda y nos queda f de x más e a la x f de x. Esto será igual al seno de x. Acá vamos a tener entonces f de x factor de 1 más e a la x igual a menos seno de x. Y de esta forma encontramos que f de x es ¿quién? Es menos el seno de x sobre 1 más e a la x. Profe, ¿puede subirle un momentico? Vale, voy a hacer aquí un zoom inverso, no sé si ahí o subimos más. Profe, una pregunta, ¿qué pasó con el 4? O sea, la, sí, con el 4, este 4. No pasa nada. ¿No? No, por eso les digo, bueno, vamos a mirar qué es lo que ocurre. Por eso les digo que ahí no importa qué constante sea, Ah, porque finalmente, observe, acá cuando lo hicimos verificando, ¿cierto? Si nosotros este 0 lo ponemos, lo cambiamos por cualquier constante, llamémosla b, ¿vale? Entonces, si yo pongo acá b, me va a quedar la función evaluada en esa constante. Y luego, cuando derive, me queda la derivada de una constante, ¿sí? Una función evaluada en una constante me va a dar una constante. Entonces, acá esta constante no importa cuál sea. No importa si es 0, si es 4, si es 10, lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando yo aplico de forma extensa lo que es la instrucción, ¿cierto? Calcular la derivada de esta integral, me doy cuenta que la derivada de esa constante va a ser 0. Eso es lo que pasa acá. No importa si acá esto es 0, si es un 4, no importa. Al final, cuando derive, eso se simplifica, o sea, se hace 0. Por eso es que la forma del teorema fundamental, acá no importa qué constante vaya, esta constante no tiene nada que ver, ¿vale? Es simplemente la función evaluada en x. Profe, qué pena, podría volver a explicar desde ese paso, desde lo que está en amarillo. Es que no entendí muy bien de dónde salió. Bueno, lo que estaba antes sí es claro, ¿sí? Sí, que cambia el signo y se pone menos y eso sí. Listo. Intercambio entonces. Intercambiamos los límites de integración y se cambia de signo, ¿no? Vale. Entonces luego lo que hicimos fue derivar a ambos lados de la igualdad. Estamos derivando con respecto a x acá a la izquierda y con respecto a x a la derecha de la igualdad. Bien. Entonces luego lo que procedo es hacer la derivada. Resulta que, como vimos acá, la segunda forma del teorema fundamental que establece que la derivada con respecto a x de una integral desde a hasta x de una función, ¿vale? De f de t de t, esto finalmente ¿qué es? Es la función, lo que está dentro de la integral, evaluado en quién? En x, ¿vale? Es la función evaluado en x. Simplemente es eso. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Veamos acá. Una vez tengo la derivada, tengo derivada. ¿Qué me interesa acá en la forma? Que esté derivando con respecto a x y que el límite superior sea exactamente x. Si eso es así, entonces el resultado de la derivada de esa integral, ¿quién es? Es simplemente la función que está interna, evaluada en quién? En x. ¿Vale?
Luego tenemos a la derecha derivada con respecto a x de coseno, que es menos seno. Y lo mismo, para la segunda parte, la segunda expresión, aplicamos nuevamente el teorema fundamental segunda forma. Es decir, tengo derivada con respecto a x, límite superior es exactamente x, límite inferior es una constante, lo único que me interesa saber que es constante, no cuál constante es. Y entonces esto, la derivada de esta integral es igual a ¿qué? A la función, lo que está dentro de la integral, evaluada ¿en quién? En x. Entonces acá el e a la t f de t queda como e a la x f de x. Y ya en adelante lo único que queda es despejar f de x. Quiere decir que siempre se evalúa y o sea, se trabaja es con la interna. Con la función que está dentro de la integral. Sí. Ah, ok. Vale. Entonces, en este tipo de ejercicios podemos utilizar, por ejemplo, el teorema fundamental. Más Profe. adelante, bueno, hay algunos otros momentos en los que se aplica esta forma del teorema fundamental. En pocas palabras, bueno, en el curso de ecuaciones diferenciales hay otro momento en el cual se utiliza también el teorema fundamental. Ya lo irán a ver cuando trabajen con ecuaciones lineales. Resulta que si yo estoy calculando, por ejemplo, lo que dice el teorema fundamental, en pocas palabras, es que si yo estoy calculando la derivada de una integral, eso me da la misma función, ¿vale? Esto dicho de una manera informal, ¿ok? O si estoy calculando, básicamente, observen, si yo tengo acá, ahora con integral indefinida, si yo tengo la derivada de una integral así, acá f de x, y yo esto lo derivo con respecto a x, ¿vale? Derivo esto con respecto a x, esto puedo decir que es f de x, con integral indefinida. ¿Bien? Porque, ¿qué pasa? Bueno, acá voy a tener una familia de antiderivadas, ¿cierto? Básicamente pensemos que f', sí, básicamente que f' mayúscula de x es f de x, es decir, que f mayúscula es antiderivada de f minúscula. Entonces, ¿qué pasa? Que esto me quedaría igual a ¿qué? Me quedaría igual a la derivada con respecto a x de quién. Si f mayúscula es antiderivada, entonces esto queda, esta integral indefinida, me queda como f mayúscula de x más una constante de integración. Pero si ahora derivo esto, ¿qué me queda? Me queda derivada con respecto a x de f mayúscula, es decir, f', y esto es f minúscula, ¿cierto? Y derivada de la constante es 0. Es decir, que la derivada de una integral, todo con respecto a la misma variable, es la misma función, ¿sí? La derivada de la integral de una función es la misma función. De una manera más o menos análoga, también se establece que si yo estoy haciendo la derivada con respecto a x de una función, ¿vale? De una función, y todo esto lo integro con respecto a esa misma variable, esto finalmente me va a dar la misma función, ¿vale? Más o menos acá lo que se establece, de alguna manera, es que la derivada y la integral son operaciones o son operadores uno el inverso del otro, ¿ok? Uno el inverso del otro. En este caso es un poco más delicado cuando se trabaja de esta manera, porque acá no siempre se obtiene la función f. En este caso no funciona tan bien. Acá vamos a ponerle más o menos f. ¿Bien? Es aproximadamente f. La verdad es que se obtiene f más una constante. Si le pongo f más una constante, entonces ahora sí sería igual.
¿Por qué? Muy sencillo. ¿Qué ocurre? Que cuando yo derivo con respecto a x, esa función f, voy a perder constantes. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo la derivada, perdón, la integral de la derivada con respecto a x, vamos a poner un ejemplo sencillo, x al cuadrado más x más 1, ¿vale? Y aquí lo voy a integrar todo esto con respecto a x. Voy a poner, a ver, todo esto en un corchete, en un paréntesis, para que quede más claro cómo se hace cada cosa, ¿no? Resulta que si yo derivo primero, la integral queda más afuera, derivo primero, nos queda la derivada que sería 2x más 1. Bien, y luego vamos a integrar este resultado con respecto a x. ¿Y esta de integral quién sería? Esta integral sería x al cuadrado más x, y observen que si no le pongo constante de integración, por ejemplo, ya me está dando algo diferente, ¿sí? No me da exactamente esta misma función. Entonces, para que quede correcto y también en concordancia con lo que es la integral indefinida, debo agregar una constante. ¿Qué pasa? Que ahora esta constante no es exactamente esta que está aquí. Es decir, si yo aplico estas cuentas, acá me va a quedar una constante que no voy a saber quién era. ¿Vale? No puedo recuperar exactamente la misma función. Prácticamente recupero es la función más una constante. Entonces, de esa manera podemos ver cómo funciona esa presentación para el teorema fundamental. Eso es lo que nos dice de alguna manera el teorema fundamental. Bien, que si yo calculo la derivada de una integral de una función, me da la misma función. Y si calculo la integral de la derivada de una función, me da más o menos la misma función, pero básicamente sería recuperar la función más una constante. ¿Vale? Esto es lo que sí se va a utilizar mucho a lo largo de los cursos. Cuando uno va trabajando con derivadas, con integrales, en algunos momentos necesita prácticamente derivar para llevar a resolver alguna parte de un problema, luego integrar tal vez, ¿bien? Y hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que si derivo, integro o básicamente para resolver ecuaciones o resolver problemas, la integral de una derivada nos da la misma función aproximadamente. La derivada de una integral nos da exactamente la misma función. Y bueno, tener eso claro. De eso se trata el teorema fundamental segunda versión. Entonces, bueno, vamos a mirar acá algunas cosas más que están en esta sección 5.5. A ver, por acá. Bueno, acá ya me devolví mucho. Tenemos entonces teorema fundamental en primera y segunda versión. Bueno, acá se establece la segunda versión. ¿Vale? La derivada con respecto a x de esta integral es la función evaluada en x. Resulta que uno puede utilizar el teorema fundamental incluso si el límite superior no es x exactamente. Pero, ¿qué pasa? Que bueno, ahí hay que hacer algo un poco diferente. ¿Ok? No se aplica directamente. Vamos a mirar este ejemplo que aparece acá, el ejemplo 6. Como pueden ver en el ejemplo 6, el límite superior es x al cubo, no es x. No puedo usar el teorema fundamental de manera directa. Hay que hacer algo antes. Sí vamos a emplear el teorema fundamental, sí, pero no directamente. Por ejemplo, si queremos nosotros hallar derivada con respecto, voy a poner aquí, resolver, derivada con respecto a x, ¿de quién? De la integral, ahí ponen desde pi, vamos a ver que al final este pi pues no aporta nada, ¿vale? Hasta x al cubo, ¿de quién? Entonces acá tenemos del coseno de t, Bien, sí, así está el ejercicio. Bien, resulta, como les digo, no puedo aplicar el teorema fundamental directamente porque la derivada está con respecto a x y el límite superior no es exactamente x. Como no es exactamente x, no puedo aplicarlo directamente. ¿Qué hacemos entonces? Vale, vamos a hacer una sustitución. Entonces vamos a aplicar acá una sustitución, vamos a llamar u a x al cubo y entonces el diferencial de u, ¿quién es?
Básicamente a la izquierda estoy derivando con respecto a u, así como cuando hacíamos sustitución simple, ¿verdad? Y a la derecha derivamos con respecto a x. Derivada con respecto a x es 3x al cuadrado y agregamos el diferencial de x. ¿Bien? Ahora procedo ¿Profe, con... podría parte, por favor? ¿Cómo, perdón? ¿Podría volver a repetir esa parte, la que está en azul, por favor? Bueno, u es la sustitución x al cubo para que acá nos quede precisamente u en el límite superior de la integral. ¿Cómo se calculan los diferenciales? Cuando hacemos una sustitución simple, entonces u, cuando derivamos a izquierda con respecto a u, la derivada de u es 1 y agrego el diferencial. Bien, diferencial de u. Ahora, a la derecha de la igualdad derivo con respecto a x. La derivada con respecto a x de x al cubo, ¿quién es? Es 3x al cuadrado y agrego el diferencial. ¿Vale? Agrego este diferencial. Y ahora vamos a proceder. Vamos a proceder ¿cómo? Vamos a proceder aquí sustituyendo en lo que es esta expresión que está en blanco. Algo que cabe resaltar, voy a sustituir el diferencial de x. Como voy a sustituir el diferencial de x, entonces me conviene despejarlo. ¿Esto qué será? Esto será du sobre 3x al cuadrado, ¿vale? Du sobre 3x al cuadrado. Y ahora procedemos. Nos queda igual a, acá, tenemos esta derivada con respecto a el dx, lo cambiamos por du sobre 3x al cuadrado, ¿vale? Acá nos queda la integral desde pi hasta u del coseno de t de t. ¿Ok? Vale. Ahora, lo único que falta es hacer aquí las cuentas, ¿cierto? Básicamente acá tener esto de u sobre 3x al cuadrado es lo mismo que tener lo siguiente. A ver, voy a escribir esto así. Es lo mismo que tener d, acá voy a poner un 1, y acá vamos a poner 1 sobre 3x al cuadrado, y acá voy a poner du. ¿Sí estamos de acuerdo? Observen que si multiplico los denominadores, el denominador me queda 1 sobre 3x al cuadrado por du, me queda du sobre 3x al cuadrado. Y entonces ahora lo único que hago es, bueno, las cuentas acá de esta primera parte, que esto va a ser 3x al cuadrado, y nos queda la derivada. Miren que ahora sí nos queda derivada con respecto a u, ¿de quién? De la integral desde pi hasta u, hasta exactamente la variable con la que estoy derivando del coseno de t de t. Esto, usando el teorema fundamental, segunda forma, ¿qué será? Esto será precisamente el coseno de u. Y finalmente lo único que hacemos es devolvernos en la sustitución. Tenemos que u es igual a ¿quién? U es igual a x al cubo. Y ese sería el resultado. ¿No lo puedo subir un poquito más? Bien, voy a hacer aquí un zoom inverso. Eso. Ahí. Profe, en la zona amarilla no entendí qué hizo. En lo que está escrito en amarillo, ¿qué parte? ¿Lo que está a la izquierda? O sea, sí sé dónde sale 3x a la 2, pero coseno de u. El No coseno de u sé es cómo. aplicar el teorema fundamental. A ver, esto que voy a poner en un recuadro azul.
Derivada con respecto a u de la integral desde pi hasta u del coseno de t de t. La derivada de esta integral, sí, estoy derivando con respecto a la variable que está en el límite superior, entonces la derivada de esta integral, ¿qué es? Es simplemente la función evaluada en el límite superior. ¿Vale? Ok, profe, gracias. Entonces observen, muchachos, en este caso estamos usando también el teorema fundamental, pero como pueden ver no se usa directamente, ¿no? No se puede usar allí directamente. Hay que hacer alguna modificación, bueno, hay que hacer alguna sustitución. Ahora vamos a hacer otro ejercicio de estos. No solamente se puede trabajar con funciones potencia o funciones polinomiales, sino con otro tipo de funciones también. Vamos a ver, resolver. Vamos a poner acá, derivada con respecto a x de la integral desde 0, vamos a poner aquí hasta el coseno de x, y aquí en la parte interna vamos a poner t al cuadrado, perdón, t al cuadrado que multiplica a el logaritmo natural de t. ¿Sí? Vamos a poner aquí logaritmo natural del valor absoluto de t. Y esto con respecto a t. Bien, ¿cómo quedaría esto? Entonces, no puedo aplicar el teorema fundamental directamente. ¿Por qué? Porque el límite superior no es exactamente x. ¿Qué debemos hacer entonces? Una sustitución simple. U será igual a ese límite superior, ¿vale? U es igual a coseno de x. ¿Quién es entonces el diferencial de U? ¿Quién será? Menos seno. Menos seno de Seno de x x de x, perfecto. Agregamos ahí el diferencial de x, ¿verdad? Entonces ahora lo que voy a hacer es despejar lo que viene siendo el diferencial de x, ¿vale? El de x será ¿quién? Será du, ¿cierto? Será du sobre menos seno de x. Y ahora simplemente reemplazamos, ¿no? Reemplazamos, nos queda derivada y con respecto a, bueno, el de x, ¿quién es? Es du sobre menos el seno de x, y acá nos queda entonces la integral desde 0 hasta u de t cuadrado logaritmo natural de t. Solamente falta hacer una acomodación acá con este denominador y luego nos queda la forma exacta para aplicar el teorema fundamental. A ver, acá nos va a quedar 1 dividido en 1 sobre seno de x. Haciendo las cuentas, esto nos va a quedar menos seno de x por la derivada con respecto a u de la integral desde 0 hasta u de t cuadrado logaritmo natural del valor absoluto de t. ¿Y cuánto da todo esto, muchachos? ¿Cuánto da? menos seno de x por Eso menos seno de x por, u al cuadrado por logaritmo perfecto, natural de u. perfecto. U cuadrado logaritmo natural del valor absoluto de u. Y finalmente, ¿qué hacemos? Nos devolvemos en la sustitución. Es decir, esto va a quedar menos el seno de x por el coseno al cuadrado de x por el logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x. Y ese sería el resultado de ese ejercicio. Bien, por ahora este teorema solamente nos permite resolver problemas así. Como les digo, más adelante en otros cursos, pues van a poder ver la utilidad de este tipo de ejercicios, de este tipo de soluciones, qué problemas se pueden resolver con este tipo de expresiones, ¿vale? Por ahora estamos aprendiendo a resolver estas derivadas de integrales. Bueno.
¿Alguna pregunta de este último ejercicio, muchachos? Profe, los dos últimos pasos. Bueno, en este, bueno, de la tercera línea de abajo hacia arriba hacia la segunda, recordar cómo usamos acá el teorema fundamental, ¿no? Esto que estoy encerrando acá en un recuadro. Recordar la forma, ¿no? La derivada con respecto a u de la integral desde 0 hasta u. Importante acá la variable sea exactamente la variable con respecto a la cual estoy derivando. Bueno, acá se me fue un error, esto no es de x, esto es de t. Y bueno, la derivada de esa integral, ¿qué es? Es la función evaluada en ese límite superior, ¿sí? Es toda esta función, t cuadrado logaritmo natural de t evaluado en u. Es decir, ¿qué es? Es u cuadrado logaritmo natural del valor absoluto de u. Y finalmente lo que se hace de esta penúltima línea a la última, ¿qué es? Devolvernos en la sustitución, ¿cierto? Entonces recordar que u es igual al coseno de x, por lo tanto se escribe acá y bueno, entonces tenemos u cuadrado será coseno al cuadrado y logaritmo natural de u será logaritmo natural de coseno. Gracias. Bueno, vamos a mirar entonces acá, bueno, acá aparece la demostración. Esta propiedad, bueno, ya la habíamos trabajado, cómo separar. Vamos a hacer un problema más. Bueno, con este teorema de sustitución de la integral definida, podríamos dar por terminado esto. A ver, a mí la verdad no me gusta mucho estos teoremas, que si bien están correctos y todo, la verdad es que no son de mucha utilidad lo que es este teorema de la regla de la función par, porque a veces no se identifica muy claramente cuando tenemos funciones pares. Bien, recordemos que una función par es aquella que es simétrica con respecto al eje y la verdad es que no, o sea, a veces no es que ahorre mucho tiempo, ¿vale? O sea, más o menos da lo mismo si tengo una función par, da lo mismo calcular la integral definida desde menos a hasta a que calcularla desde 0 hasta a, ¿sí? O sea, realmente no hay mucha diferencia en lo que se llegue a ahorrar, por ejemplo, en tiempo y en trabajo. Es exactamente lo mismo. Entonces, no me gusta mucho que se enrollen un poco con estos teoremas, ¿no? Porque a veces se empecinan un poco en poder identificar funciones pares o impares, llegan incluso a confundirlas, entonces mejor no, no trabajarla con esto. Sí me interesa ver el teorema de sustitución para la integral definida. Resulta que cuando nosotros aplicamos el teorema de sustitución en una integral definida, los límites de integración también van a cambiar. Entonces, supongo que tengo una integral desde a hasta b. Recordemos, cuando se usaba sustitución teníamos una función compuesta y ahí mismo en la integral aparecía el diferencial, ¿verdad? Entonces resulta que ahora cuando nosotros hacemos la sustitución, ¿sí? Si u es exactamente la función g de x y por lo tanto el diferencial de u es g' de x, entonces g' de x es el de u. Y nos va a quedar, por lo tanto, la integral de f de u. Pero ahora los límites de integración cambian. Estos límites de integración cambian. Ya no vamos a ir desde a hasta b, sino vamos a ir, ojo, en la sustitución es donde vamos a cambiar los límites. Es decir, vamos a ir desde g de a, la sustitución evaluada en a, será el límite inferior, hasta g de b. La sustitución evaluada en b será el límite superior. Y de esta manera, entonces procedemos con el cálculo de la integral definida después de la sustitución. Usando el teorema de sustitución de la integral definida, no es necesario devolvernos en la sustitución. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a mirar aquí. Por ejemplo,
Supongamos que queremos resolver lo siguiente. Voy a resolver este problema de dos maneras. Resolver la integral definida desde 0 hasta 7 de x e a la x al cuadrado de x. Bien, quiero resolver esta integral definida. Entonces, resulta que para resolver esta integral definida, sí o sí necesito hacer una sustitución simple. Puedo hacer primero el cálculo de la integral indefinida y luego evaluarlo, ¿vale? ¿Para qué? Para encontrar una antiderivada. Bien. Sin embargo, podríamos, voy a hacerlo de dos formas. Primero, voy a hacerlo calculando la integral indefinida. Es decir, primero lo que me voy a preocupar es por resolver esto. Integral indefinida, sin límites de integración. Y bueno, voy a hacer la sustitución simple acá. Entonces vamos a hacer u igual a x al cuadrado. Por lo tanto, el diferencial de u, ¿quién es? Es x de x. Perdón, 2x de x. Por lo tanto, acá podemos aislar el x de x, ¿cierto? El x de x, y esto va a ser igual a du medios. Lo que viene siendo el x de x despejándolo es du medios. Y bueno, reemplazando, ¿cómo queda? Nos queda esta integral. Acá, 1 medio de la integral de e a la u, por du. Y de esta manera nos queda 1 medio de ¿quién? De e a la u más una constante de integración. Finalmente nos devolvemos en la sustitución. Entonces, mucha atención, cuando uno está trabajando con la integral definida, acá, si usted, por ejemplo, aquí lo está trabajando con integral definida y pone de 0 a 7, y luego cambia esto y pone aquí de 0 a 7, Cambia el aquí signo. hay un error. ¿Por qué hay un error? Porque la variable x es la que varía de 0 a 7. La variable u no varía de 0 a 7, ¿vale? La variable u no está variando de 0 a 7. Entonces, si lo quieren resolver directamente con integral definida, lo que deberían hacer imperativamente es devolverse en la sustitución. Es decir, que, por lo tanto, la integral definida de 0 a 7 de x e a la x al cuadrado de x, ¿cómo les quedaría? Les quedaría como 1 medio de e elevado a la x al cuadrado más c. Esta c se podría omitir ahora que ya estamos en integral definida. Y ahora sí de 0 a 7. ¿Por qué ahora sí de 0 a 7? Porque ya volví a trabajar con la variable x, ¿vale? Y hacemos acá la cuenta. Entonces, bueno, esto va a ser 1 medio de e a la 49 menos 1 medio de e. De e a la 0, bueno, esto es 1. Así. Ese sería el resultado. Y esa sería una forma de trabajar usando sustitución. Bien. Entonces, ¿cómo puedo trabajar la sustitución simple en integral definida? Puedo resolver primero mi integral indefinida, ¿vale? Es decir, me olvido por ahora de mis límites de integración y resuelvo todo esto, ¿sí? En términos de la variable original. En términos de la variable original. Y una vez tengo esto, entonces retomamos nuestra integral definida, ¿cierto? Esa integral definida, ¿quién es? Es antiderivada evaluada en los límites de integración. Perfecto. Resulta que ahora la segunda forma es la que nos estipula ese teorema de la integral definida, ¿vale? Perdón, ese teorema de sustitución simple con integral definida. ¿Qué establece? Bueno, voy a retomar acá, integral de 0 a 7, ¿de quién? De x e a la x al cuadrado de x. Yo voy a hacer mi sustitución simple, nuevamente la misma. U es igual a x al cuadrado, el diferencial de u es x, 2x de x, 2x de x. Por lo tanto, de acá tenemos que x de x es 1 medio de du. Pero ahora, mucha atención.
La diferencia es la siguiente, en esta otra forma, que voy a recalcular los límites de integración, ¿vale? ¿Cómo se recalculan los límites de integración? Muy sencillo, se tienen en cuenta los viejos límites de integración y la sustitución. Entonces veamos. Si x es igual a 0, ¿por qué x es 0? El diferencial me dice la variable, cuál es la que está con respecto a la cual está variando, y el límite inferior es 0, ¿vale? Entonces, si x es igual a 0, miro en la sustitución. ¿Qué se concluye? ¿Que u es igual a quién, muchachos? Si reemplazo x por 0 en la Cero. sustitución, nos da que u vale 0. Y ahora, si x es igual a 7 al límite superior anterior, entonces nos da que u es igual a quién. 49. 49. Perfecto. Entonces, esta integral va a ser igual a qué? Va a ser igual, hago la sustitución. La sustitución nos va a quedar acá un medio. A ver, voy a poner acá el un medio afuera de una vez. Un medio de la integral de quién. Entonces, el x de x es el de u, ¿vale? Por un medio que ya lo saqué. Y el e a la x al cuadrado va a ser simplemente e a la u, de u. Y ahora voy a poner mis nuevos límites de integración, ahora con respecto a la variable u. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con el teorema de sustitución así? Que no necesito devolverme en la sustitución. Esto simplemente será un medio, la integral de e a la u es e a la u, voy a omitir la constante de integración, ¿cierto? No es necesaria, y acá vamos a ir desde 0 hasta 49. No necesito devolverme en la sustitución. Entonces acá esto va a quedar un medio de e elevado a la 49 menos un medio de e elevado a la 0, que es 1. Y como pueden ver, el resultado es el mismo en ambos casos. ¿Qué diferencias hay? Que en el primer método tengo que devolverme la sustitución a mi variable original y en el segundo método no. En el segundo método, si hago la sustitución completa, sustituyendo también los límites de integración, no es necesario que me devuelva a la variable original. La respuesta la puedo dar en términos de la nueva variable. Y como estoy cambiando los límites de integración, pueden ver que el resultado es exactamente el mismo. Bien, la verdad es que en algunos casos puede resultar más ventajoso, casi en todos los casos, resulta más ventajoso hacer la sustitución completa. Es decir, sustituir también los límites de integración. ¿Por qué? Porque, bueno, este es un ejemplo sencillo. Más adelante van a darse cuenta que si estamos trabajando con alguna integral un poco más elaborada, más trabajosa, devolverme nuevamente en la sustitución, hacer cuentas y luego sí evaluar, implicaría algunos pasos más. Y la verdad es que calcular los nuevos límites de integración generalmente no es algo que sea difícil, ¿vale? ¿Tienen preguntas? Profe, ¿cómo le digo? El primer teorema que estábamos viendo es más largo que este, obviamente, ¿cierto? El primer método, sí. Ambos están correctos, ¿vale? Ambos están correctos. Solamente que en algunas ocasiones, pues, no sé, en algunas ocasiones se trabaja con la primera forma, ¿sí? Sobre todo si uno quiere ver algunas cosas en la variable original, ¿vale? O sea, quiere estudiar teniendo en cuenta la variable original, entonces uno se puede devolver en la sustitución. Pero si utiliza el teorema de sustitución de manera completa, el teorema de sustitución en integral definida, no es necesario devolverme en la sustitución y eventualmente, bueno, casi en todos los casos, ahorro algo de tiempo, ahorro algo de trabajo. Profe, ¿Cuál y es una el detalle? A ver, el detalle es que acá me pide que la función con la que voy a sustituir tiene que ser continua. Bien, tiene que ser continua
Y en algunos casos, acá también, como en otros teoremas que les he mencionado, esa continuidad no es tan estricta, ¿bien? O sea, puedo pasar de una función que sea continua a una función que sea discontinua, pero que sea continua por tramos. En pocas palabras, ¿qué es una función continua por tramos? Si yo dibujo una función continua en el tramo de AB, sería algo así, ¿no? Una curva de este estilo, algo que sea continuo. Pero si dibujo algo que sea continuo por tramos, entonces acá tengo opciones. Por ejemplo, puedo poner una función que sea una función a trazos, ¿sí? Y esta es una función continua por tramos. ¿Qué quiere decir continua por tramos? Quiere decir que este intervalo lo puedo dividir en una cantidad finita de subintervalos y la función es continua en cada uno de esos subintervalos. Bien, acá, bueno, este punto se puede incluso, acá en C, se podría suponer que el punto, ojo, está en ambos lados. La verdad es que no hay problema. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, quisiera resolver esto para una función entre A y C, podría suponer que C está allí, ¿vale? Que la imagen de C está allí. Pero si luego necesito sumarle la integral, qué sé yo, desde C hasta B, entonces ahora puedo suponer que C está acá también. No hay ningún problema con eso. Después, bueno, eso se puede ver de hecho a partir de lo que son las mismas sumas de Riemann. Pero entonces acá la continuidad, de hecho, le puedo quitar la continuidad y puedo ponerla como una continuidad por tramos. En la mayoría de casos, la discontinuidad que vamos a aceptar es una discontinuidad que no sea de asíntota. Pero como vamos a ver en el capítulo 7, sección 7.7, es posible que tenga discontinuidades asintóticas y aún así se pueda resolver la integral. Bien. ¿Qué iba a preguntar? Profe, que por qué en este, no, pero le iba a preguntar que por qué en este método de sustitución no es necesario que el valor superior de la integral definida sea X. No, porque no estamos usando el teorema fundamental. Estamos usando el teorema de sustitución. Entonces ese teorema es totalmente aparte de eso, digamos, Sí, cuando son cosas lo aparte. utilizamos. Además, tengan en cuenta que en el teorema fundamental la instrucción era la derivada de la integral, ¿vale? Acá en este caso es la derivada de la integral, ¿bien? Usando el teorema fundamental. Acá simplemente estamos hallando la integral definida. Listo, profe. Bien. Gracias. Bueno, muchachos, hasta acá sería el tema del examen, todo lo que es el capítulo 5. Les recomiendo, bueno, que vayan haciendo ejercicios de la sección de ejercicios, vayan mirando problemas de los exámenes. Si hay alguna pregunta de pronto en alguno de los problemas, el grupo de WhatsApp lo pueden utilizar también para esto. Yo se los había comentado en alguna oportunidad. Bien, de pronto hay algún problema que están tratando de resolver, alguien tiene alguna pregunta, póngalo ahí en el grupo de WhatsApp. Si no le contesto yo, puede ser que otro compañero le conteste. En algunas ocasiones se pueden armar allí algunos debates con respecto a la solución o algunos conceptos o ideas o preguntas, etcétera. Y la verdad es que ese tipo de debates es lo que realmente se podría conocer como un trabajo colaborativo en este contexto, ¿sí? Un aprendizaje colaborativo, ¿bien? Que a veces el aprendizaje colaborativo se confunde un poco como ser algo que no sé, se divide en tareas, ¿vale? Como que de pronto es algo más en términos de ayudar, no sé, como que ayúdenme a hacer este ejercicio, qué sé yo. Eso no es tanto aprendizaje colaborativo. Un aprendizaje colaborativo, un aprendizaje colaborativo son algunos en el cual hay espacio a debate, discusión de ideas. Y la verdad, a veces los grupos de WhatsApp en algunos cursos se utilizan muy bien en ese sentido, pero en algunos otros cursos, en algunos otros grupos también me doy cuenta que no utilizan tanto el grupo de WhatsApp. No sé si de pronto tengan algún grupo externo, un grupo aparte de ustedes, pero si no es así, pueden usar el grupo de WhatsApp como eso, un espacio para debatir soluciones de ejercicios, debatir ideas. De pronto yo por ahí si tengo algo de tiempo,
no sé, tal vez hago de mediador en la discusión o les doy alguna idea, ¿sí? O les digo que está bien o que no está bien. Es un espacio que la verdad sería bueno que lo utilizaran un poco más para la discusión de ejercicios. Bien, entonces, bueno, ahí está el espacio, tienen material de estudio, vayan estudiando, si es posible, si Dios lo permite, estudien en Semana Santa, estudien así sea de pronto una horita diaria, con una hora diaria tal vez para este curso, de pronto o una hora cada día y medio, y de pronto para otro curso también otra hora los otros días por medios. No es mucho, ¿vale? No es mucho lo que tendrían que estar estudiando y no perderían tanto el hilo de los temas de trabajo, ¿vale? No perderían tampoco mucho el ritmo. Entonces, es una idea que les dejo por ahí. Estudien, no les voy a pedir que estudien un montón porque de pronto no lo van a hacer, pero estudian al menos un poco, ¿no? Al menos un poco, repasan algo, no sé, de pronto alguna clase que no vieron algo, pues vuelven a ver la clase, de pronto ahora queda más claro, qué sé yo. Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy.